Les saluda la Miss Glenda Ávila y estamos en la clase número 1 del curso de tributación. Hoy vamos a hablar sobre la introducción al sistema tributario. ¿Qué es el sistema tributario? ¿Qué es el sistema tributario? El sistema tributario se encuentra constituido por un conjunto de principios, ¿verdad? Estos principios se encuentran formados por parámetros, los cuales nos dan un porcentaje, ¿verdad? Un porcentaje de un valor o por los procesos monetarios, los cuales nos permiten obtener o calcular los impuestos de los constituyentes, lo que se define como un conjunto de impuestos al sistema tributario. A esto también se lo conoce como tributos, los cuales están regulados por la ley y estos a su vez se encuentran administrados por el SRI. El sistema de tributos del Ecuador se conforma por medio de leyes, impuestos que son regulados por el SRI, el Servicio de Rentas Internas, con el principal objetivo de recaudar y de ser el organismo rector que dé cumplimiento a las obligaciones de los aportantes. Ecuador tiene una de las tarifas de IVA más bajas de la región, siendo el 12%. Si lo ponemos a comparar con el resto de la región latinoamericana, es inferior al promedio regional. Es necesario que se establezcan tarifas diferenciadas de este impuesto para incentivar al empleo. Dichos tributos alimentan el presupuesto general del Estado para la generación de la inversión política pública de distribución de riquezas y ahorros. Ahora, entrando en materia de lo que es el sistema tributario, vamos a ver ciertos conceptos. Vamos a ver qué es una recaudación fiscal. El gobierno de cada país es quien genera, ¿verdad? O se encarga de obtener recursos fiscales. ¿Cómo obtiene los recursos fiscales? Esto lo hace a través de los impuestos, con la finalidad de obtener fondos suficientes para qué? Fondos suficientes para invertir en la realización, pues, ¿no?, de actividades de carácter urgente para la población. Estas actividades pueden ser, ¿verdad?, de educación, salud, comunicación, empleo, administración pública, entre otras, ¿verdad? Ahora, dentro del material de apoyo que yo les he brindado, vamos a analizar lo que es las figuras 1 y las figuras 2. Estas figuras hacen hincapié, ¿verdad?, a la evolución de la recaudación fiscal de los años 2019 y 2020, ¿verdad? Cuando vemos la evolución, ¿verdad?, de los impuestos, como el IVA, el RICE, el ICE, ¿verdad? Vamos a ver, ¿verdad?, a nivel nacional y en relación a estos dos últimos periodos, donde se ilustra que los aportes del fisco disminuyeron en el 2020 en un 11% en relación al año 2019. Es decir, alrededor de 1.404.896 millones que dejó de percibir el Estado ecuatoriano en lo que correspecta, ¿verdad?, a la recaudación de los impuestos, ¿verdad? Y esto se vio afectado en contribuciones específicamente como el IVA, ¿verdad? Donde en el 2020 se percibieron 792.062 miles de dólares, ¿verdad?, menos que el año 2019. En la figura 2 de su material de apoyo también pueden ver, ¿verdad?, la variación de la recaudación de impuestos, tales como el IVA, el ICE, el RICE, ¿verdad?, y lo que es el impuesto a la renta, ¿verdad? Ahora, entrando en materia y en concepto, ¿verdad?, lo que vamos a hablar acerca del sistema tributario, tendremos que hablar acerca también de la carga impositiva. ¿Qué es una carga impositiva o qué se conoce como una carga impositiva? Se utiliza en el área de los gobiernos, ¿verdad? Específicamente se lo conoce como un ingreso tributario y de administración, que se puede definir también como un monto de dinero que un individuo o un grupo o una institución, ¿verdad?, debe cancelar como impuesto. Ahora, explicándolo de una manera más breve y más específica, una carga impositiva es un impuesto que se debe cancelar, como el impuesto al valor agregado,
que es el que tiene mayor recaudación en el estado ecuatoriano. Ahora, si bien este impuesto del IVA tiene varias exoneraciones, ¿verdad? Tanto en los bienes como en los servicios, también este no llega a ser muy equitativo en ciertos casos. Por medio de la legislación vigente y con los complejos procedimientos se llega a promover mucha evasión y también la administración llega a ser un poco ineficiente. Es decir, que debería tener un poco más de control en este tipo de impuestos. También vamos a hablar o vamos a dar un concepto muy básico de qué es una evasión tributaria, ¿verdad? La evasión que la evasión tributaria establece un conjunto de acciones. Es decir, que un individuo o una persona no cancela, ¿verdad?, sus impuestos de la manera en que la ley lo exige. Ahora, esto se convierte en un acto ilegal, donde, ¿cómo se hace el tipo de evasión? Se ocultan bienes, ¿verdad? Se ocultan ingresos con la finalidad de cancelar un impuesto menor o una cantidad menor de impuestos. Se puede decir que siempre hay una lucha constante con la evasión o en contra de la evasión tributaria y que constituye, ¿verdad?, un tema central dentro de las agendas políticas del país. Esto se da porque por el alto impacto y también por la inestabilidad económica, donde es necesario hacer conciencia o que la ciudadanía, ¿verdad?, cree conciencia y tenga, ¿verdad?, una cultura tributaria. Y también debe existir estrategias y formas de gobernabilidad generalmente, ¿verdad? La evasión tributaria se realiza mediante acciones ilícitas, ya lo habíamos dicho anteriormente, por medio de la utilización de qué, por medio de la utilización de documentos fraudulentos como facturas, ¿verdad? O por medio de actos jurídicos donde se busca de alguna manera amenorar el impuesto a pagar, ¿verdad? Entonces, una de las principales causas de la evasión es la ausencia de una verdadera conciencia tributaria dentro de los contribuyentes, dentro de los individuos y dentro de manera colectiva, ¿verdad? Motivada porque por la imagen que la comunidad tiene del Estado y la percepción frente a la imparcialidad en sus gastos y sus ingresos, ¿verdad? Entonces, las inversiones, al no tener conocimiento de lo que programa un gobierno y las políticas de redistribución de ese ingreso monetario, se crean ciertos vacíos en los contribuyentes. Se debe mencionar que una evasión no solamente puede disminuir los ingresos públicos, sino también genera pérdidas, ¿verdad?, a la hora de recaudar impuestos. Recuerden que estos impuestos, estos tributos, ¿verdad?, se hace un presupuesto general del Estado y frente a eso se plantea, ¿verdad?, los gastos que se va a tener dentro de una sociedad. Vamos a hablar, ¿verdad?, acerca también de otro tema, ¿verdad? Terminamos de hablar del tema de la evasión tributaria, ¿verdad? Que hablábamos de que son actos ilícitos, ¿verdad? Que son actos ilícitos que conllevan documentos que pueden ser como facturas, ¿verdad? O muchos comprobantes de venta para evadir cierto porcentaje o pagar menos impuestos. Ahora, también hay otro concepto tributario que es la elusión tributaria, pero hay una diferencia entre lo que es la evasión y la elusión tributaria. La evasión tributaria, ¿en qué consiste? En desobedecer, ¿verdad?, la ley para reducir el valor, el pago de los impuestos, mientras que la elusión tributaria, ¿verdad?, hace referencia a evitar la obligación. ¿Por qué? Porque está aprobada dentro de la ley. ¿Qué quiere decir? Que mientras en la una yo desobedezco, en la elusión tributaria yo me valgo, ¿ya?, de las normas tributarias, de las leyes tributarias para hacerlas ver a mi conveniencia. Es decir, aprovecho los vacíos de la ley para mi conveniencia. Se debe tener muy en cuenta que la evasión y la elusión tributaria son estrategias que buscan evitar impuestos, ¿verdad? Que es la principal causa. La evasión es un hecho que preocupa a todos los países del mundo. ¿Por qué? Porque los efectos que ha producido son la disminución de los ingresos del Estado,
el déficit fiscal y la disminución de la inversión privada. Recuerden que todo tributo, como estamos hablando del sistema tributario, estos tributos se ven reflejados, ¿verdad?, en inversión pública. Ya les explicaba yo anteriormente que la inversión pública, ¿verdad?, se hace en salud, en educación y otro tipo de gastos, ¿verdad? Entonces, para que no haya ni evasión ni elusión tributaria, se necesita tener una cultura tributaria, que es lo que falta aquí en el Estado ecuatoriano. ¿Qué es una cultura tributaria? Cuando se hace conciencia, ¿verdad?, a los contribuyentes de la importancia de pagar el tributo. Porque el tributo se manifiesta en, ¿qué es una cultura tributaria? La cultura tributaria se manifiesta en el cumplimiento, ¿verdad?, permanente de los deberes tributarios al respecto de la ley. Esto, ¿verdad?, se hace a través de solidaridad social del contribuyente y de responsabilidad ciudadana. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de concienciar a las personas sobre la tributación desde el punto de vista de un deber y de una obligación que tienen los ciudadanos con su sociedad, para que de esta manera, ¿verdad?, pueda alcanzar el desarrollo del país. ¿Qué quiere decir? La conciencia tributaria o la cultura tributaria, ¿verdad?, es hacer concienciar al contribuyente de que su tributo va a ser reflejado en inversión pública, ¿verdad?, y que no va a ser malgastado. ¿Por qué es importante? La importancia de una buena conciencia tributaria, ¿verdad?, o del pago correcto de un impuesto, ¿verdad?, cumpliendo con los aportes y las obligaciones necesarias, ¿verdad?, establecen una política de recaudación para el gasto público y suministro de bienes colectivos. Busca satisfacer, ¿verdad?, una necesidad social. Entonces, eh, habiendo dicho todo esto, ¿verdad?, habiendo hablado de la introducción al sistema tributario, de quién maneja el sistema tributario como tal, ¿verdad?, teniendo claros los conceptos de la recaudación fiscal, qué es una carga impositiva, qué es una evasión y qué es una ilusión tributaria, ¿verdad? Tenemos claros los conceptos de el por qué y la importancia de los tributos dentro de un Estado, ¿verdad? Que los tributos son los que alimentan al presupuesto general del Estado y este presupuesto a su vez se ve reflejado en la inversión pública. Esto es todo por el momento. Quedo muy agradecida de ustedes, estudiantes, y nos vemos en la clase número 2 del curso de tributación.